Mis padres adoptivos necesitaban a alguien que le enseñara a su hijo el dolor, ya que nació sin sentirlo. Me eligieron a mí de entre los niños de la casa de acogida para ser su sujeto de demostración. Tenía 13 años cuando los Carter me eligieron como una herramienta de una ferretería. Me necesitaban para su hijo, Mason, que no podía sentir dolor. Nació con una rara condición que lo hacía completamente insensible a la sensación física. Suena como un superpoder hasta que te das cuenta de que el dolor existe por una razón. Mason tocaba estufas calientes, saltaba desde los techos, golpeaba las paredes hasta que se le rompían los nudillos. No tenía que hacer un sistema de advertencia. No sabía cuándo parar. Ahí es donde entré yo. La primera semana parecía normal. Buena casa, buena comida, mi propia habitación. Luego, la señora Carter me sentó con una dulce sonrisa. Necesitamos hablar sobre la condición de Mason y tu papel en ayudarlo a entender las consecuencias. Pensé que quería decir que le hablara. Tal vez ser una buena influencia. Estaba equivocado. Cuando Mason hace algo peligroso, necesitamos mostrarle lo que pasaría, explicó ella. Será su profesora. Comenzó con cosas pequeñas. Mason quería saber cómo se sentía un corte de papel. Su madre me hizo uno en el dedo mientras él observaba. ¿Ves cómo ella se estremece? Eso es tu cuerpo diciendo que pares. Pero Mason no quería parar. Estaba fascinado por esto que nunca había experimentado. Cada día traía nuevas lecciones. Agua caliente, hielo, pellizcos. Nada que dejara marcas. Tenían cuidado con eso. La peor parte era la genuina confusión de Mason. ¿Por qué llora ella? Le preguntaba a sus padres. Es solo una sensación, ¿verdad? Ya habían pasado por 2 niños adoptivos antes que yo. Encontraron mi expediente al fondo de la pila. El niño que nadie quería, perfecto para sus necesidades. La escuela se convirtió en mi refugio. Resulta que el trauma te hace muy bueno enfocándote en cualquier otra cosa. Me lancé en todos los temas, en todos los clubes. Los profesores empezaron a notarlo. La señora Rodríguez me apartó después de la clase de inglés. Eres talentoso, dijo. ¿Has pensado en las clases AP? Quería esas clases de Advanced Placement más que nada, pero sabía que los Carter encontrarían la manera de usarlo, hacerme enseñar a Mason sobre la presión académica o alguna cosa retorcida. Así que me hice el tonto. Nah, estoy bien donde estoy. El asunto se intensificó cuando Mason cumplió 16 y quiso empezar a conducir. ¿Cómo sabré si estoy herido en un accidente?, preguntó en la cena. El señor Carter me miró. Mañana haremos una demostración. Aquella noche me acosté planeando. Querían que yo experimentara el impacto de un choque leve, mostrarle a Mason cómo se sentía un latigazo cervical, pero ya había terminado de ser su conejillo de indias en pruebas de choque. A la mañana siguiente tenía un plan. Mason, le dije, ¿quieres saber cómo se siente el miedo en su lugar? Sus ojos se iluminaron. Los Carter intercambiaron miradas de preocupación. ¿El miedo es lo que realmente mantiene a la gente a salvo? Continué. No el dolor, sino el miedo a las consecuencias. Pasé ese día entero enseñándole a Mason sobre las consecuencias con palabras, no con heridas. Le mostré videos de accidentes. Le hice hablar con un veterano paralizado en el parque. Por primera vez, Mason empezó a entender el peligro sin que nadie resultara herido. A los Carter les pareció horrible, pero Mason quedó enganchado a este nuevo concepto. Empezó a hacer preguntas que ellos no sabían responder. ¿Por qué necesitaban que yo sufriera? ¿No podíamos usar libros médicos, videos, educación real? La señora Carter me arrinconó esa noche. Lo estás confundiendo. Él necesita demostraciones prácticas. No, dije, encontrando un coraje que no sabía que existía. Él necesita padres que no torturen a los niños. Ella me agarró la muñeca. ¿Quieres volver al hogar de acogida? Está bien, pero ¿recuerdas lo que te pasó allí? Pensé en aquellas noches, en el miedo, en la impotencia. Entonces la miré a los ojos. Sigue siendo mejor que esto. Pero no me mandaron de vuelta porque Mason había empezado a grabar nuestras lecciones con su teléfono. Él pensaba que eran educativos. No se dio cuenta de que había estado documentando todo. Encontré los videos por accidente cuando me pidió que le arreglara el teléfono. Cientos de clips, 3 años de niños adoptivos anteriores, todo etiquetado con precisión clínica. Sara demuestra la respuesta a quemaduras. Marcus muestra moretones por impacto. Mis manos temblaban mientras abría su laptop. Más archivos, documentos de cuidado de acogida, registros de pagos. Los Carter recibían dinero por tomar casos de necesidades especiales. 3 veces la tarifa normal debido a la condición de Mason. Habían construido un negocio a partir de romper a los niños. Copié todo a una memoria USB, pero sabía que ir a las autoridades significaba otra vez la ruleta del cuidado de acogida. Nueva casa, nuevos horrores. A menos que jugara bien mis cartas, fue entonces cuando decidí que si ellos querían usarme, yo los usaría a ellos de vuelta. Comencé a planear mi siguiente movimiento cuidadosamente. La memoria USB se quedó oculta en el forro de mi vieja mochila, pero necesitaba más que solo evidencia. Necesitaba que Mason estuviera completamente de mi lado.
A la mañana siguiente, lo encontré en el garaje trabajando en su bicicleta. Tenía las manos cubiertas de grasa y había un corte fresco en su palma que ni siquiera había notado. Agarré un botiquín de primeros auxilios y limpié la herida mientras él observaba, fascinado, como siempre. Sin embargo, esta vez intenté algo diferente. Le expliqué cómo el cuerpo se cura a sí mismo, cómo el dolor es solo información, no algo que se deba perseguir o demostrar a los demás. Mason escuchó atentamente. Luego hizo la pregunta que había estado esperando. Quería saber por qué sus padres nunca le explicaron las cosas de esta manera, por qué siempre necesitaban que alguien más se lo mostrara. Elegí mis palabras con cuidado. Le dije que a veces los padres cometen errores incluso cuando creen que están ayudando. Le mostré artículos sobre su condición, información médica real, que explicaba todo sin que nadie resultara herido. En los días siguientes, me convertí en el maestro no oficial de Mason. Estudiamos anatomía, vimos documentales, leímos revistas médicas. Él lo absorbía todo con una intensidad que me sorprendía. Para alguien que no podía sentir dolor físico, era notablemente sensible a los matices emocionales. La señora Carter notó el cambio de inmediato. Empezó a rondar durante nuestras sesiones de estudio, haciendo comentarios incisivos sobre mantenerse enfocados en la educación práctica de Mason. Pero Mason ya estaba cuestionando sus métodos. Una tarde, le preguntó directamente a su madre por qué no podían simplemente usar libros de medicina en lugar de hacerme daño. Ella se enredó buscando una respuesta, mencionando algo sobre la aplicación en el mundo real. Mason no se lo creyó. Fue entonces cuando los Carter cambiaron de táctica. Comenzaron a limitar mi tiempo con Mason, llenando sus días de actividades para que apenas nos cruzáramos. Lo inscribieron en actividades extra, en cualquier cosa que nos mantuviera separados. Pero Mason era persistente. Se colaba en mi habitación por la noche con preguntas, ya no sobre el dolor, sino sobre el sistema de acogida, sobre cómo había terminado yo con ellos, sobre los otros niños que habían vivido allí antes. Caminaba por una línea delicada, respondiendo con honestidad pero sin revelar todo lo que sabía. Necesitaba que él llegara a sus propias conclusiones. Si lo presionaba demasiado, podía contárselo a sus padres y entonces perdería cualquier ventaja que tuviera. El momento decisivo llegó cuando Mason encontró uno de sus viejos videos en el teléfono. Mostraba a un niño de acogida anterior, un chico llamado Marcus, demostrando lo que se sentía con un esguince de tobillo. Mason lo vio con una nueva perspectiva, y vi el instante en que todo le encajó. Me miró con horror en los ojos. Por primera vez, entendió que lo que sus padres habían estado haciendo no era educación, era algo completamente distinto. Esa noche, la cena fue tensa. Mason no dejaba de mirar a sus padres, y ellos lo notaron. El señor Carter intentó aligerar el ambiente con chistes, pero Mason no se reía. Finalmente, la señora Carter le preguntó qué pasaba. Mason dejó su tenedor y les preguntó directamente sobre Marcus. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué se fue? Sus padres intercambiaron miradas y dieron respuestas vagas sobre el haber salido del sistema. Pero Mason había hecho su investigación. Sabía que Marcus tenía 13 años cuando vivió con ellos, demasiado joven para haber salido del sistema. Insistió en obtener respuestas reales, y vi cómo los Carter se ponían incómodos. Intentaron desviar la conversación, preguntando si yo le había llenado la cabeza de historias. Mason me defendió, diciendo que le había enseñado más sobre su condición en 2 semanas que ellos en 16 años. La acusación quedó flotando en el aire. Después de la cena, la señora Carter me acorraló en el pasillo. Su dulce fachada había desaparecido por completo. Me advirtió que yo era reemplazable, que había muchos otros niños de acogida que estarían agradecidos por un buen hogar. La miré fijamente hasta los ojos y le recordé que Mason estaba creciendo, haciendo más preguntas. ¿Cuánto tiempo más tardaría en descubrir todo por sí mismo? ¿Cuánto tiempo antes de que se diera cuenta de que los cheques mensuales que recibían eran la verdadera razón por la que seguían acogiendo niños? Me dio una bofetada, no lo suficientemente fuerte como para dejar una marca. Aún tenía cuidado con eso, pero sí lo suficiente para dejar claro su punto. No me estremecí, ya había pasado por cosas peores en las casas de acogida. Lo que ninguno de los dos sabía era que Mason nos había seguido. Vio la bofetada, vio el verdadero rostro de su madre, no dijo nada, solo se dio la vuelta y regresó a su habitación. Pero supe que todo había cambiado. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa. Los Carter fingían que todo estaba normal, pero yo podía ver la tensión. Me observaban constantemente, revisaban mi habitación cuando pensaban que no los estaba mirando. Estaban buscando la memoria USB, aunque no sabían exactamente lo que tenía. Mientras tanto, Mason se había convertido en mi aliado silencioso. Empezó a documentar todo él mismo, no para educación, sino como evidencia. Tomó fotos de los candados que habían instalado en mi puerta, grabó sus conversaciones cuando pensaban que él no estaba escuchando. Una tarde, el señor Carter anunció que se iban de viaje familiar, solo los tres.
Habían arreglado que me quedara con otra familia de acogida durante una semana. El mensaje estaba claro, se estaban reorganizando, planeando su próximo movimiento sin mí presente. Pero Mason se negó a ir. Dijo que tenía demasiado trabajo escolar, que no podía permitirse perder una semana. Sus padres intentaron insistir, pero Mason se mantuvo firme. Para alguien que no podía sentir dolor físico, había aprendido a infligir el tipo emocional con precisión quirúrgica. La noche antes de que sus padres se marcharan, Mason vino a mi habitación. Había encontrado más videos, unos más antiguos, de antes de que yo llegara. 3 niños de acogida diferentes en más de 5 años, todos documentados, todos cuidadosamente etiquetados, todos desaparecidos. Ahora estoy realmente curioso sobre todo este montaje en el que la condición de Mason se utiliza como una especie de excusa para este arreglo retorcido. La manera en que los elegían como si fueran una herramienta de ferretería me hace preguntarme si tenían una lista de verificación específica. Me preguntó qué planeaba hacer. Le dije la verdad, que tenía pruebas pero ningún lugar a donde llevarlas. El sistema ya me había fallado una vez. No tenía muchas ganas de confiar en él de nuevo. Entonces, Mason me sorprendió. Dijo que había estado investigando las leyes de emancipación. A los 16, podía solicitar al tribunal vivir de forma independiente. Tenía un fondo fiduciario de sus abuelos, dinero que sus padres no podían tocar. Podría conseguir su propio lugar y yo podría quedarme con él hasta que resolviera mis cosas. Era un plan salvaje, pero mejor que cualquier otra opción que tuviera. Pasamos el resto de la noche planificando, investigando y preparándonos. Mason fue metódico, haciendo listas y planes de respaldo para alguien que había estado protegido toda su vida. Se adaptó rápido a la rebeldía. Sus padres se fueron a la mañana siguiente, aún creyendo que lo tenían todo bajo control. Habían instalado cámaras antes de irse, pensando que eran muy listos, pero Mason sabía dónde estaban todas. Había visto a su padre colocarlas. Teníamos una semana para preparar todo. Mason contactó a un abogado usando la información de su fondo fiduciario. Yo organicé toda la evidencia, hice varias copias y me preparé para contar nuestra historia. Trabajamos como un equipo, cubriéndonos mutuamente. Los Carter llamaban todos los días para verificar cómo estábamos. Mason jugaba el papel del hijo perfecto, asegurándoles que todo estaba bien. Yo me quedaba en silencio en el fondo, interpretando mi rol como el problemático niño de acogida que pronto se desharían de él. Pero ambos sabíamos que la cuenta regresiva había comenzado. Cuando regresaran, todo cambiaría. La única pregunta era si estaríamos listos a tiempo. En el cuarto día, Mason encontró algo que cambió todo. Oculto en el estudio de su padre, había un expediente sobre mí. No solo los documentos de la casa de acogida, sino notas que ellos habían hecho. Planes para escalar las demostraciones. Estaban construyendo algo más grande, algo que habría causado un daño permanente. Las manos de Mason temblaron mientras me mostraba los papeles. Por una vez, me alegré de que no pudiera sentir dolor físico, porque el dolor emocional estaba escrito en su rostro. Sus padres habían planeado lastimarme de maneras que habrían destruido cualquier posibilidad de tener una vida normal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podíamos esperar a que regresaran. Teníamos que actuar ahora mientras estaban fuera. Mientras teníamos la ventaja, la memoria USB ya no era suficiente. Necesitábamos asegurarnos de que nunca pudieran hacerle esto a otro niño. Mason tomó la decisión que cambiaría nuestras vidas. Llamó a sus padres y les dijo que había encontrado sus archivos, todos ellos. Les dio una opción: firmar los papeles de emancipación y dejarme ir, o él se aseguraría de que todos supieran lo que habían estado haciendo. El silencio al otro lado del teléfono se extendió por lo que parecieron horas. Luego, su madre habló, con su voz fría y calculadora. Estarían en casa en 3 horas, lo discutirían como una familia, pero Mason y yo sabíamos lo que eso significaba. Ellos volvían para limpiar su desastre, y nosotros éramos el desastre que necesitaba ser limpiado. Teníamos 3 horas para prepararnos para lo que viniera después. Mason y yo nos pusimos en acción. Él desconectó las cámaras de seguridad mientras yo reunía cada pieza de evidencia que habíamos recolectado. La memoria USB fue a parar a un sobresellado junto con capturas impresas de los peores videos. Mason escribió una carta explicándolo todo de su puño y letra, dejando claro que era su decisión. Fuimos primero a la oficina de su abogada. Mason había llamado antes y la recepcionista nos llevó directamente. La abogada, una mujer mayor llamada Alexandra, escuchó mientras Mason exponía todo. Su expresión se volvió más horrorizada con cada detalle. Hizo copias de nuestra evidencia y prometió presentar los papeles de emancipación de inmediato. Nuestra siguiente parada fue el banco. Mason retiró suficiente dinero en efectivo para que nos alcanzara varias semanas. Sus manos temblaban mientras firmaba el comprobante de retiro, pero su determinación nunca vaciló. El cajero preguntó si todo estaba bien. Mason asintió y sonrió, interpretando a la perfección el papel de un adolescente normal. De regreso en la casa,
Empacamos lo esencial. Yo metí ropa en mi vieja mochila mientras Mason llenaba un bolso de viaje. Trabajamos en silencio, los dos sabiendo que los Carter llegarían pronto. Cada motor de coche afuera nos hacía congelarnos. El teléfono de Mason sonaba constantemente. Sus padres probaban distintas tácticas. Primero la ira, luego el regateo, después las amenazas. Él dejaba que todo fuera al buzón de voz. Los mensajes se volvían cada vez más desesperados. La voz de la señora Carter se quebraba mientras prometía que cambiarían, que nunca volverían a hacerle daño a nadie. Estábamos cargando el coche cuando unos faros iluminaron la entrada. Los Carter habían llegado 2 horas antes. Mason me tomó la mano y la apretó. Nos habíamos preparado para esto, pero el miedo seguía recorriéndome por dentro. El señor Carter salió primero, su rostro una máscara de calma forzada. La señora Carter lo siguió, con movimientos bruscos y agitados. Se acercaron lentamente, como si estuvieran tratando con animales asustados. Mason dio un paso al frente, poniéndose entre mí y sus padres. El gesto fue pequeño pero significativo. Por primera vez en su vida, estaba protegiendo a otra persona del dolor. Su padre empezó a hablar sobre malentendidos, sobre cómo podríamos resolver esto como una familia. Su madre añadió promesas sobre terapia, sobre conseguir la ayuda adecuada para la condición de Mason. Sus palabras sonaban ensayadas, desesperadas. Mason sacó su teléfono y les mostró la tarjeta de presentación del abogado. Les explicó que los papeles de emancipación ya estaban presentados, que las copias de sus videos estaban en manos seguras. Si intentaban detenernos, todo sería liberado. La compostura de la señora Carter se quebró. Saltó hacia adelante, intentando agarrar el teléfono de Mason. Él dio un paso atrás y ella tropezó. El señor Carter le sujetó el brazo, deteniéndola. La mirada que le dio a Mason estaba llena de veneno. Intentaron todo: manipulación emocional, amenazas sobre el futuro de Mason, recordatorios de todo lo que habían hecho por él. Mason se mantuvo firme. Había pasado 16 años sin poder sentir dolor físico, pero entendía la manipulación emocional cuando la veía. El enfrentamiento duró 1 hora. Finalmente, el señor Carter tomó una decisión calculada. Aceptó firmar los papeles para dejarnos ir, pero con condiciones. Teníamos que irnos de inmediato. Nada de contacto con las autoridades, nada de esparcir su negocio por la ciudad. Mason aceptó, pero vi la mirada en sus ojos. Estaba actuando, ganando tiempo. Subimos al coche y nos fuimos, viendo a los Carter encogerse en el espejo retrovisor. Pasamos esa noche en un motel 2 pueblos más allá. Mason pagó en efectivo y nos registramos bajo nombres falsos. Ninguno de los dos durmió. Nos sentamos en camas opuestas, planeando nuestros siguientes pasos. Mason seguiría adelante con la emancipación. Yo me quedaría con él hasta cumplir los 18. Luego vería mi propio camino. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. La señora Carter había llamado al banco de Mason, intentando congelar su fondo fiduciario, pero la cuenta estaba solo a su nombre, protegida por la previsión de sus abuelos. También había llamado a la abogada, amenazando con acciones legales. Alexandra no se dejó intimidar. No podíamos volver a la casa, pero necesitábamos más de nuestras cosas. Mason tenía un amigo del colegio, Nicholas, cuyo hermano mayor trabajaba en una empresa de mudanzas. Arreglamos para que ellos empacaran nuestras habitaciones mientras los Carter estaban en el trabajo. El motel se convirtió en nuestra base temporal. Mason instaló su portátil y continuó con sus clases en línea. Yo estudiaba para mi GED, decidido a recuperar la educación que me había perdido. Caímos en una rutina, 2 chicos dañados intentando construir algo normal, pero los Carter no habían terminado. Empezaron una campaña para desacreditarnos. La señora Carter llamó a la escuela de Mason, inventando historias sobre su estado mental. El señor Carter contactó a amigos de la familia, pintándome como una influencia manipuladora. Eran cuidadosos, nunca decían nada que pudiera probarse falso. El teléfono de Mason se convirtió en un arma que usaban contra nosotros. Llamadas constantes, mensajes de texto, correos de voz. Su familia extendida se puso en contacto, habiendo escuchado la versión de los Carter. Algunos creyeron a sus padres, otros percibieron que algo no encajaba. Mason atendía cada llamada con paciencia, ciñéndose a los hechos sin revelar los peores detalles. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una solución más permanente. El motel estaba drenando los fondos de Mason y no podíamos escondernos para siempre. Alexandra sugirió que buscáramos un apartamento, algo modesto que no levantara sospechas. Mason tenía la edad suficiente para firmar un contrato de alquiler con su emancipación en trámite. Buscar apartamento mientras tratábamos de mantenernos bajo el radar resultó un desafío. Los arrendadores pedían referencias, prueba de ingresos, estabilidad. No teníamos nada de eso. El fondo fiduciario de Mason ayudaba, pero la gente sospechaba de un chico de 16 años con dinero. Finalmente, encontramos un pequeño lugar sobre un restaurante. El dueño, un hombre mayor llamado Vic, no hizo demasiadas preguntas.
Dijo que había sido joven una vez y entendía la necesidad de un nuevo comienzo. El apartamento era pequeño, pero limpio. Se sentía como un palacio en comparación con la incertidumbre en la que habíamos estado viviendo. Llegó el día de la mudanza, y con él, otra confrontación. Los Carter nos habían estado observando, esperando. Aparecieron en el apartamento mientras llevábamos cajas adentro. Esta vez, trajeron refuerzos. La tía y el tío de Mason, el socio de negocios de su padre, formaron una pared de adultos preocupados. La intervención fue cuidadosamente orquestada. Cada uno tomó su turno para expresar su preocupación por las decisiones de Mason. Pintaron la imagen de un niño confundido, desviado por un niño de acogida problemático. Mason escuchó cada discurso sin interrumpir. Cuando terminaron, Mason calmadamente sacó una tableta. Había creado una presentación completa con marcas de tiempo y evidencia. Les mostró video tras video de lo que sus padres habían hecho. No solo a mí, sino a los demás antes que yo. La sala se quedó en silencio mientras la realidad se hundía. Su tía fue la primera en romper el silencio. Se giró hacia la señora Carter con desprecio en los ojos. El socio de negocios se excusó, murmurando sobre la necesidad de reconsiderar su relación profesional. Uno a uno, los aliados de los Carter los abandonaron. El señor Carter intentó controlar los daños, alegando que los videos estaban fuera de contexto, pero Mason había sido meticuloso. Los padres de Mason lo llamaron todos los días durante su viaje para saber cómo estábamos. Es interesante, considerando que supuestamente confiaban tanto en su sistema de cámaras. Me hace preguntarme si en realidad estaban más preocupados por que Mason descubriera sus planes de lo que dejaban ver. Les mostró los registros de pagos, los documentos de cuidado de acogida, el patrón de niños que pasaban por su casa. La evidencia era abrumadora. La confrontación terminó con los Carter completamente aislados. Su red de apoyo familiar se desplomó. La tía de Mason se ofreció a ayudarnos a instalarnos, avergonzada por no haber visto la verdad antes. Agradecimos la oferta, pero la rechazamos educadamente. La confianza era un lujo que aún no podíamos permitirnos. Aquella noche, los Carter cometieron su mayor error. Desesperados y acorralados, intentaron forzar la entrada de nuestro apartamento. Vic oyó el alboroto y llamó a la policía. Los Carter fueron sorprendidos intentando forzar la cerradura. Herramientas en mano. El parte policial fue claro: intento de allanamiento. Los Carter pasaron la noche en el calabozo. Su reputación, cuidadosamente construida, quedó hecha pedazos. El periódico local recogió la historia. No contó toda la verdad, solo lo suficiente como para que la gente se lo cuestionara. Mason aprovechó el incidente para acelerar su emancipación. Ningún juez lo devolvería a sus padres con un cargo penal pendiente. La audiencia se programó para la semana siguiente. Nos preparamos meticulosamente, reuniendo cartas de recomendación y documentación. Los Carter contrataron a un abogado caro. Intentaron presentar el intento de entrada como un malentendido. Padres preocupados yendo a ver a su hijo. Pero las imágenes de seguridad del restaurante de Vic contaban otra historia. Habían acudido con herramientas y con clara intención. Durante ese tiempo, descubrí algo que cambió mi perspectiva. Mientras organizaba papeles, encontré mi expediente original de acogida. Los Carter no me habían elegido al azar. Habían solicitado específicamente a un niño con un pasado problemático, alguien a quien no se creería si hablaba. La revelación me golpeó con fuerza. Cada gesto amable de aquella primera semana había sido calculado. Me habían estudiado como si fuera un espécimen, buscando a la víctima perfecta para su sistema retorcido. La rabia que me invadió era distinta a antes, más fría y más concentrada. Mason notó el cambio en mí y sugirió que usáramos esa información estratégicamente. Si los Carter me habían hecho esto a mí, lo habrían hecho con otros. Empezamos a contactar a los anteriores niños de acogida que habían vivido con ellos. Encontrarlos no fue fácil. El sistema protegía la privacidad y muchos habían seguido adelante con sus vidas. Pero Mason fue persistente. Usó redes sociales, registros antiguos, cualquier cosa que pudiera encontrar. Poco a poco, construimos una red de sobrevivientes. Sarah fue la primera en responder. Ahora estaba en la universidad, estudiando medicina. La ironía no le pasó desapercibida. Había estado con los Carter cuando tenía 14 años, soportando 6 meses de sus lecciones antes de salir del perfil de víctima que preferían. La historia de Sarah coincidía perfectamente con la nuestra. La amabilidad inicial, la escalada gradual, la documentación cuidadosa. Ross había guardado silencio durante años, convencida de que nadie le creería, pero también había guardado evidencia. Fotos de moretones en lugares que la ropa ocultaría, entradas en su diario describiendo cada demostración. Luego vino Marcus, que ahora trabajaba en la construcción en un estado vecino. Había sido el más joven, solo tenía 11 años cuando los Carter lo acogieron. Su historia era la peor. Las demostraciones habían sido más extremas, el daño psicológico más profundo. Pasó años en terapia tratando de procesar lo que sucedió.
Organizamos una videollamada con ambos. Ver sus rostros, escuchar sus historias, fortaleció nuestra determinación. Ya no estábamos luchando solo por nosotros. Estábamos luchando por todos los niños a los que los Carter habían herido. Se acercaba la audiencia de emancipación. Los Carter movieron todos los hilos que les quedaban. Intentaron que la audiencia se pospusiera, alegando que necesitaban más tiempo para prepararse. El juez negó su solicitud. Intentaron impedir que yo asistiera, argumentando que no tenía derecho legal. Alexandra lo bloqueó rápidamente. 2 días antes de la audiencia, la señora Carter hizo un último intento por contactar a Mason. Se presentó en su escuela, esperando junto a su coche. Mason me envió un mensaje de texto inmediatamente y corrí desde la biblioteca donde estaba estudiando. Los encontré en el estacionamiento, la señora Carter llorando mientras Mason estaba de pie con los brazos cruzados. Ella le suplicaba que volviera a casa, prometiendo que se desharían de mí, prometiendo que serían una familia normal. La desesperación en su voz era dolorosa de escuchar. La respuesta de Mason fue medida. Le dijo que deshacerse de mí no arreglaría lo que habían hecho, que su versión de familia nunca había sido normal. Le ofreció una oportunidad de recibir ayuda, de admitir lo que habían hecho y buscar tratamiento. Ella se negó, aún aferrada a sus delirios de rectitud. Llegó seguridad, alertada por los estudiantes preocupados. A la señora Carter la escoltaron fuera del campus con la advertencia de no volver. Después, Mason se sentó en su coche temblando. A pesar de toda su fortaleza, seguía siendo su madre. El desgaste emocional era evidente. Esa tarde recibimos una noticia que sacudió nuestros planes. Los Carter habían presentado una contrademanda, alegando que Mason era mentalmente incompetente debido a su condición. Argumentaban que su incapacidad de sentir dolor lo hacía incapaz de comprender las consecuencias y, por lo tanto, incapaz de tomar decisiones legales. Fue un movimiento astuto, torciendo la condición de Mason a su favor. Alexandra estaba furiosa, pero no sorprendida. Había visto a padres usar todas las tácticas posibles para mantener el control. Teníamos 48 horas para preparar una respuesta. Mason se volcó en la investigación. Encontró expertos médicos especializados en su condición. Reunió testimonios sobre su rendimiento académico, su capacidad de tomar decisiones. Estaba construyendo un caso que demostraba que su condición física no tenía nada que ver con su capacidad mental. Yo me concentré en documentar nuestra vida diaria. Videos de Mason administrando finanzas, tomando decisiones responsables, cuidándose de manera independiente. Evidencia de que era más capaz que la mayoría de los adultos, y no digamos adolescentes. La noche, antes de la audiencia, ninguno de los dos pudo dormir. Nos sentamos en nuestra diminuta cocina repasándolo todo una vez más. Mason estaba confiado, pero nervioso. Esa audiencia lo determinaría todo: la libertad o el regreso al infierno. Al amanecer, nos vestimos cuidadosamente. Mason con su mejor traje, yo con ropa profesional prestada de Alexandra. Lucíamos jóvenes, pero decididos. Vic nos deseó suerte al irnos, colocando un pequeño amuleto en la mano de Mason para buena suerte. El juzgado era intimidante, todo mármol y autoridad. Los Carter ya estaban allí con su equipo legal. De alguna manera, se veían más pequeños. Su fachada, perfecta, estaba rota más allá de la reparación. La señora Carter intentó captar la mirada de Mason. Él miró al frente sin desviar la vista. Alexandra nos recibió en el vestíbulo con buenas noticias. Sara y Marcus habían proporcionado declaraciones escritas. 3 otros niños de acogida anteriores se habían presentado después de escuchar sobre el caso, a través de los trabajadores sociales. El patrón era innegable. Entramos juntos en la sala del tribunal. Mason tomó asiento en la mesa de los demandantes, mientras yo encontraba un lugar en la galería. La jueza entró, una mujer mayor con ojos penetrantes. Había revisado los archivos del caso. Anunció que sería una audiencia exhaustiva. El abogado de los Carter fue el primero en hablar, pintando la imagen de unos padres preocupados, intentando salvar a su hijo de una mala influencia. Enfatizó la condición de Mason, sugiriendo que alguien que no podía sentir dolor no podría entender el dolor que causaba a los demás. Fue manipulador, pero retórica efectiva. La respuesta de Alexandra fue meticulosa. Presentó los registros académicos de Mason, sus puntuaciones de exámenes, evaluaciones de los maestros. Mostró videos de él explicando su condición con precisión médica que impresionaría a los doctores. Demostró su competencia mental completa. Luego llegó la evidencia del abuso. Alexandra fue cuidadosa, presentando los hechos sin sensacionalismo, los videos que Mason había encontrado, los registros de pagos, el patrón de niños de acogida. Construyó un caso que mostraba a los Carter como depredadores calculadores, no como padres preocupados. Llamaron a Mason para declarar. Habló con claridad, explicando su viaje de confusión a comprensión. Él describió cómo descubrió lo que habían hecho sus padres y el despertar moral que siguió. Estaba articulado, sereno.
todo lo que el abogado de los Carter había afirmado que no podía hacer. El testimonio de los Carter fue doloroso de ver. Se aferraban a su narrativa de ayudar a los niños con necesidades especiales a comprender el mundo. Incluso enfrentados a sus propios videos, insistían en que sus métodos eran terapéuticos. La expresión de la jueza se volvió cada vez más escéptica. Durante un receso, escuché al abogado de los Carter aconsejándoles considerar un acuerdo: renunciar a los derechos parentales a cambio de retirar los cargos criminales. El rostro del señor Carter se puso morado de rabia. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. La tarde trajo testigos de carácter, maestros que habían notado mis lesiones, pero les habían dicho que yo era torpe. Trabajadores sociales que habían revisado a anteriores niños de acogida, pero habían sido engañados por la actuación de los Carter. El patrón de engaño se volvió evidente. La jueza pidió los alegatos finales. El abogado de los Carter hizo un último intento, invocando los valores familiares y los derechos parentales. Alexander respondió con los derechos de los niños a estar libres de abusos, la responsabilidad del tribunal de proteger a los vulnerables. Al concluir la audiencia, la jueza anunció que daría su decisión en un plazo de 72 horas. Salimos del tribunal exhaustos, pero esperanzados. La verdad había salido a la luz. Pasara lo que pasara después, los Carter ya no podían esconderse tras su fachada respetable. Esos 3 días pasaron lentamente. Mason continuó sus clases en línea. Yo estudié para mi GED, mantuvimos nuestra rutina, temerosos de esperar demasiado. Alexander llamó con actualizaciones. La jueza estaba siendo minuciosa, revisando todo. En la tercera mañana regresamos al tribunal. La galería estaba más llena esta vez. La noticia se había difundido. Trabajadores sociales, defensores del cuidado de crianza, incluso algunos reporteros. Los Carter se veían demacrados. Su confianza se había evaporado. La decisión de la jueza fue exhaustiva. La jueza concedió la emancipación de Mason, considerándolo completamente capaz de vivir de manera independiente. Elogió su valentía al presentarse. Señaló la evidencia de abuso sistemático que abarcaba años. El momento de ese intento de allanamiento parece increíblemente conveniente para el caso de Mason. Me hace preguntarme si los Carter realmente no pensaron en las cámaras de seguridad o si la desesperación los hizo tan descuidados justo cuando todo se estaba desmoronando. Pero ella fue más allá. Recomendó que se investigara a los Carter por abuso infantil criminal. Les prohibió que volviesen a ser padres adoptivos. Ordenó que pagaran indemnización a sus víctimas. El martillo cayó con firmeza. Los Carter se fueron rápidamente, evitando el contacto visual con todos. Su abogado murmuró algo sobre apelaciones, pero todos sabían que se había acabado. Habían perdido todo: su reputación, su esquema de ingresos, su control sobre Mason. Fuera del tribunal, Mason y yo estábamos de pie bajo el sol, libres, realmente libres. Alexandra nos felicitó, pero nos advirtió que lo más difícil apenas comenzaba. Construir una vida después del trauma lleva tiempo y trabajo. Regresamos a nuestro pequeño apartamento sobre el restaurante. Vic había preparado una cena para celebrar. Mientras comíamos, me di cuenta de algo. Por primera vez desde que entré en el sistema de acogida, me sentía seguro. No solo seguro físicamente, sino emocionalmente seguro. Las siguientes semanas trajeron ajustes. Mason lidió con la culpa por destruir hasta su familia, aunque sabía que ellos lo habían provocado. Yo luchaba con pesadillas. Mi cuerpo aún esperaba un dolor que no llegaba. Nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Los Carter intentaron una manipulación más. Enviaron a Mason una carta a través de su abogado ofreciéndole pagar su universidad si dejaba todo atrás. Aún no entendían. Nunca se trató de dinero. Se trataba de libertad, dignidad, el derecho a existir sin ser el experimento de alguien. Mason quemó la carta en el fregadero del restaurante de Vic. Vimos cómo el papel se doblaba y ennegrecía, llevándose con él su último intento de control. La alarma de humo se encendió y nos reímos. Incluso nuestras pequeñas rebeliones tenían consecuencias, pero eran elecciones nuestras. Las semanas posteriores a la audiencia trajeron desafíos inesperados. El abogado de los Carter presentó apelación tras apelación, cada una más desesperada que la anterior. Mason y yo encontrábamos gruesos sobres deslizados bajo nuestra puerta, llenos de amenazas legales y manipulación emocional disfrazada de preocupación. Dejamos de leerlos después del tercero. La familia extendida de Mason empezó a contactarlo con más frecuencia. Su abuela paterna llamaba a diario, dejando mensajes de voz que alternaban entre súplicas llorosas y acusaciones furiosas. Ella había criado al señor Carter, no podía creer que su hijo fuera capaz de tales cosas. Mason escuchaba cada mensaje una vez antes de borrarlo. Su rostro se endurecía con cada llamada. La presión financiera aumentó rápidamente. El fondo fiduciario de Mason cubría nuestros gastos básicos, pero los Carter habían encontrado formas de complicarnos la vida. Contactaron a todos los propietarios de la ciudad, difundiendo rumores de que éramos problemáticos. Vic
Se mantuvo firme, pero otros negocios empezaron a tratarnos de manera diferente. El cajero del supermercado, que siempre nos sonreía, ahora nos miraba con sospecha. En la farmacia nos hacían esperar más tiempo por las recetas. Yo me concentraba en la preparación de mi GED, mientras Mason se volcaba en las solicitudes universitarias en línea. Decidió estudiar medicina, específicamente manejo del dolor y condiciones neurológicas raras. La ironía no se nos escapaba. Quería ayudar a niños como él, pero a través de la ciencia real, no de demostraciones retorcidas. Una mañana, despertamos para encontrar nuestro coche vandalizado. Alguien había arañado ambos lados con una llave y había rajado una llanta. No había nota, ningún mensaje, pero sabíamos que los Carter estaban desesperados, recurriendo a la intimidación mezquina. Mason presentó un informe policial, agregándolo a nuestra creciente colección de documentación. Sarah llamó esa tarde con noticias preocupantes. Los Carter se habían comunicado con los padres de ella, intentando desacreditar su testimonio. La pintaron como una adolescente problemática que había inventado historias para llamar la atención. Sus padres no lo creyeron, pero la llamada los había sacudido. Sarah estaba considerando obtener una orden de restricción. Marcus enfrentaba un acoso similar. Su empleador recibió llamadas anónimas, sugiriendo que él era inestable y peligroso alrededor de los niños. Afortunadamente, su jefe lo conocía lo suficiente como para reconocer las mentiras, pero Marcus comenzó a documentarlo todo, preparándose para una escalada. Los otros niños de acogida que se habían presentado informaron tácticas muy similares. Los Carter estaban tratando sistemáticamente de socavar a todos los que habían hablado en su contra. No podían aceptar su pérdida, no podían dejar de pelear incluso cuando la batalla ya había terminado. Mason decidió tomar medida. Reunió toda la documentación del acoso y se la envió a Alexandra. Ella inmediatamente presentó más mociones ante el tribunal, solicitando órdenes de protección ampliadas. El juez, que manejó el caso de la emancipación, no estaba contento de escuchar sobre la intimidación continua. 3 días después, los Carter fueron citados de nuevo al tribunal. Esta vez, enfrentaban cargos de desacato por violar el espíritu de las órdenes del tribunal. Mason y yo asistimos junto con Sarah y otros 2 niños de acogida que habían viajado para testificar sobre el acoso. La audiencia fue breve pero decisiva. El juez emitió órdenes de restricción completas, prohibiendo a los Carter cualquier contacto con sus antiguos niños de acogida. Les advirtió que más violaciones resultarían en tiempo en prisión. La cara del señor Carter se sonrojó oscureciéndose, pero permaneció en silencio. La señora Carter lloraba en silencio, aún actuando como víctima. Después de la audiencia, nos reunimos en una cafetería cercana. Sarah, Marcus y los demás compartieron sus historias de manera más completa. Descubrimos patrones que antes habíamos pasado por alto. Los Carter habían apuntado a tipos específicos de niños, aquellos con antecedentes traumáticos, poco apoyo familiar, historias que los hacían testigos menos creíbles. Una chica, Amy, reveló que había intentado denunciar a los Carter cuando tenía 15 años. La trabajadora social no le creyó, lo anotó como simples dificultades de adaptación. Los Carter la castigaron intensificando las demostraciones, cuidándose de no dejar pruebas. Cumplió 16 y salió del sistema, demasiado dañada para contraatacar. Pasamos horas comparando experiencias, encontrando fuerza en la supervivencia compartida. Mason tomaba notas, documentándolo todo con la misma precisión metódica que sus padres habían usado contra nosotros. Pero donde ellos documentaban dolor, él documentaba resiliencia. La reunión trajo un giro inesperado. Un defensor local del sistema de acogida, que había asistido a las audiencias, se nos acercó con la idea de crear un grupo de apoyo, no solo para sobrevivientes de los Carter, sino para todos los chicos de acogida que habían sufrido abusos. Mason y yo nos miramos. No estábamos listos para ser líderes, todavía procesando nuestro propio trauma, pero Amy se ofreció como voluntaria para ayudar a organizarlo. Ella llevaba años en terapia, había hecho el trabajo de sanar, podía guiar a otros en las primeras etapas, mientras nosotros encontrábamos nuestro propio camino. Acordamos asistir a las reuniones cuando nos sintiéramos listos, pero no dirigirlas. El negocio de los Carter empezó a desmoronarse. La noticia se había esparcido por la comunidad de acogida. Su reputación, antes intachable, ahora era tóxica. El socio comercial del señor Carter disolvió formalmente la sociedad. A la señora Carter le pidieron que renunciara a varias juntas de caridad. Su círculo social, construido sobre la imagen de ser padres de acogida, generosos, se evaporó. Pusieron su casa en venta. Mason lo supo por Nicholas, cuya madre trabajaba en bienes raíces. El precio pedido era bajo, lo que sugería desesperación. Necesitaban salir de la ciudad, empezar de nuevo en un lugar donde su historia no lo siguiera. Pero Internet tiene una memoria larga, y sus nombres ahora estaban vinculados al abuso infantil en los registros judiciales que podían ser consultados. Mason luchaba con emociones complicadas mientras su hogar de la infancia salía al mercado.
También había tenido recuerdos felices allí, antes de entender el precio que otros pagaban por la versión retorcida de educación de sus padres. Una noche pasamos conduciendo, estacionándonos al otro lado de la calle. El cartel de "Se vende" se veía pequeño contra la gran casa que había ocultado tanto dolor. Se quedó en silencio durante 20 minutos, procesando 16 años de vida en esa casa. Luego encendió el auto y se alejó sin mirar atrás. Algunos capítulos necesitaban cerrarse completamente. La casa se vendió en un mes a una familia joven con 3 hijos. Mason insistió en enviarles una carta anónima, advirtiéndoles que revisaran bien el sótano, ya que recordaba las cámaras ocultas que sus padres habían instalado. Preocupados de que aún pudieran estar activas, los nuevos dueños las encontraron y las retiraron, agradecidos por la advertencia. Mi fecha para el examen del GED llegó más rápido de lo esperado. Mason me hizo practicar los conceptos de matemáticas mientras yo lo ayudaba con sus ensayos universitarios. Desarrollamos una eficaz asociación de estudio, a cada uno impulsando al otro para sobresalir. El examen en sí mismo me pareció anticlimático, después de todo lo que habíamos sobrevivido. Terminé cada sección temprano, confiado en mis respuestas. Mientras esperaba los resultados, también comencé a investigar universidades. Mis calificaciones antes de los Carter habían sido excelentes. La señora Rodríguez tenía razón sobre mi potencial. Solo necesitaba espacio para perseguirlo sin miedo. Varias escuelas ofrecían programas para estudiantes no tradicionales, caminos diseñados para personas cuya educación había sido interrumpida. Mason recibió su primera carta de aceptación universitaria un martes. Había postulado en decisión anticipada a un programa de premedicina a 3 estados de distancia, con beca completa basada en sus resultados excepcionales en los exámenes y en una declaración personal convincente. Había escrito sobre aprender empatía a través de la incapacidad de sentir dolor físico, sobre querer revolucionar la forma en que la medicina aborda las condiciones neurológicas raras. Se quedó mirando la carta de aceptación durante una hora entera, con lágrimas corriéndole por el rostro. Para alguien que no podía sentir dolor físico, la sensación emocional lo golpeaba con una intensidad abrumadora. Me senté a su lado, entendiendo sin necesidad de palabras. Esto era la libertad hecha tangible, un futuro completamente separado de la influencia de sus padres. Mis resultados del GED llegaron al día siguiente, aprobado con notas lo suficientemente altas como para calificar para créditos universitarios en varias materias. Mason insistió en celebrarlo en el restaurante de Vic. El anciano sacó un pastel que aparentemente había estado guardando para este momento, decorado con nuevos comienzos en un delicado glaseado. Esa noche comenzamos a planear nuestros próximos pasos. Mason se iría a la universidad en 6 meses. Yo tenía solicitudes que completar, ayuda financiera que resolver. Probablemente terminaríamos en escuelas distintas, nuestros caminos separándose tras este capítulo tan intenso que habíamos compartido. La idea era a la vez aterradora y necesaria. Los Carter hicieron un último intento de recuperar el control. Demandaron a Mason por difamación, alegando que su testimonio había destruido su sustento. La demanda era claramente vengativa, presentada por un abogado barato especializado en casos desesperados. Alexandra se rió al leerla, ya preparando una moción para desestimarla. El juez la desechó en las audiencias preliminares, citando la abundante evidencia que respaldaba las declaraciones de Mason. Fue más allá, sugiriendo que los Carter tenían suerte de no enfrentar un proceso penal. Su abogado se retiró del caso inmediatamente después, reacio a seguir con acciones frívolas. Supimos, a través de Sarah, que los Carter se habían mudado a una pequeña ciudad a 2 estados de distancia. El señor Carter encontró trabajo como contratista independiente. La señora Carter consiguió empleo en un vivero local. Vivían tranquilos. Sus sueños de acoger más niños terminaron permanentemente. El Estado los había marcado en el sistema. Nunca tendrían acceso a niños vulnerables de nuevo. Mason recibió una última carta de su madre 2 semanas antes de irse a la universidad. Esta era diferente. No había amenazas ni manipulaciones, solo 2 páginas de lo que parecía una reflexión genuina. Ella admitió haber perdido de vista lo que era correcto e incorrecto, haberse convencido de que sus métodos estaban justificados. No pidió perdón, solo quería que él supiera que finalmente entendía el daño que habían causado. La leyó 3 veces antes de responder con una sola frase. Entender no es suficiente, sí es suficiente, pero es un comienzo. Selló el sobre y lo envió, cerrando esa puerta con un silencio definitivo. Mis cartas de aceptación empezaron a llegar. 3 escuelas ofrecieron becas parciales. Una proporcionó una beca completa, condicionada a mantener las calificaciones y participar en un programa de mentoría para jóvenes de acogida. La elección fue obvia. Estaba a solo 1 hora de la escuela de Mason, lo suficientemente cerca para visitarnos, pero lo suficientemente lejos para construir vidas independientes. Nuestro último mes en el apartamento sobre el restaurante de Vic pasó rápidamente entre preparativos,
compras de suministros para el dormitorio, finalización de papeleo y cerrando cabos sueltos. Habíamos acumulado más de lo esperado en nuestros meses de independencia. Los objetos físicos nos parecían menos importantes que las habilidades que habíamos desarrollado. Cocinar, hacer presupuestos, navegar por la burocracia, defendernos a nosotros mismos. Vic nos organizó una cena de despedida, invitando a todos los que nos habían apoyado. Alexandra vino, trayendo noticias de que varios cambios de política se estaban implementando en el sistema local de acogida, basados en nuestro caso. Más supervisión, mejor capacitación para reconocer el abuso, mejoras en los informes obligatorios. El cambio llegó lentamente, pero llegó. Sara asistió, a punto de comenzar su residencia médica. Marcus envió un mensaje en video desde su nuevo lugar de trabajo. Habiendo conseguido un ascenso a capataz, Amy trajo a 2 niños de acogida más pequeños a los que había estado guiando, mostrándoles pruebas de que la supervivencia era posible. La sala se llenó de historias de resiliencia, cada persona cargando cicatrices, pero negándose a ser definida por ellas. La mañana en que partimos, Vic nos entregó a cada uno un paquete envuelto. Dentro había diarios de cuero grabados con nuestras iniciales. Para el próximo capítulo, dijo simplemente. Mason y yo apenas pudimos hablar con el nudo en la garganta. Este hombre, que no había hecho preguntas, nos había dado más que refugio. Nos había brindado dignidad cuando más lo necesitábamos. Cargamos nuestros autos por separado, preparándonos para destinos distintos. El plan era conducir primero a la escuela de Mason, instalarlo, y luego continuar hacia la mía. Parados en el estacionamiento, luchábamos con la despedida. Habíamos pasado por demasiado juntos para conformarnos con simples palabras. Finalmente, Mason sacó su teléfono y creó un documento compartido. Nos escribiremos, decidió. Cartas reales, no solo mensajes. Documentemos ahora lo bueno. Era tan él, metódico, significativo, mirando hacia adelante. El viaje a su campus tomó 4 horas. Seguí su coche, observándolo golpear el volante al ritmo de una música que yo no podía oír. En el campus, descargamos cajas en su dormitorio. Su compañero de cuarto parecía simpático, un chico del medio oeste que estudiaba ingeniería. Normal, maravillosamente, benditamente normal. Cuando llegó el momento de partir, Mason me acompañó hasta mi auto. Nos quedamos parados con torpeza, 2 chicos obligados a crecer demasiado rápido, enfrentando ahora el extraño privilegio de una separación normal de jóvenes adultos. Me abrazó rápido, con fuerza, y luego dio un paso atrás. Gracias, dijo simplemente. 2 palabras que cargaban con todo, por ver su humanidad cuando sus padres no pudieron, por enseñarle la empatía que ellos jamás mostraron, por luchar a su lado cuando escapar parecía imposible. Asentí, sin confiar en mi voz. Luego me subí a mi coche y conduje hacia mi propio futuro, observándolo encogerse en el espejo retrovisor. Pero esta vez, la figura que se encogía no era una amenaza dejada atrás, era un amigo avanzando por su propio camino. Mi campus era más pequeño, más tranquilo. Los estudiantes con beca tenían una orientación temprana, una oportunidad para conectar antes de la avalancha principal. Mi compañera, de cuarto también, era una ex niña de acogida, aunque su historia era diferente, negligencia en lugar de abuso activo. Nos unimos por el café institucional y la fatiga compartida por situaciones demasiado buenas para ser ciertas. Las clases empezaron desafiantes, pero manejables. Elegí psicología como mi especialidad, lo cual no sorprendió a nadie que conociera mi historia. Entender el comportamiento humano se había convertido en una habilidad de supervivencia. Ahora podía estudiarlo correctamente. Mis profesores notaron mi comprensión sobre las respuestas al trauma, aunque no sabían la fuente. La primera carta de Mason llegó 3 semanas después de empezar el semestre. 6 páginas de su escritura ordenada, describiendo clases, nuevos amigos, la extraña libertad de ser solo otro estudiante de premedicina. Se unió a un grupo de apoyo para estudiantes con condiciones crónicas, encontrando comunidad con personas que entendían la diferencia física sin necesidad de demostraciones dolorosas. Le respondí sobre mi clase de psicología anormal, cómo los libros de texto describían cosas que había vivido en lenguaje clínico, sobre mi trabajo voluntario con el programa de jóvenes de acogida en el campus, sobre aprender a confiar en las cosas buenas, esperando seguridad en lugar de daño. Nos asentamos en un ritmo, cartas cada 2 semanas, visitas una vez al mes. A veces Sara se unía a nosotros, compartiendo historias de horror sobre residencias que nos hacían agradecer nuestros problemas de pregrado. Marcus enviaba fotos de construcción, construyendo algo sólido después de años de inestabilidad. Amy nos actualizaba sobre el grupo de apoyo, ahora sirviendo a docenas de jóvenes de acogida. Los Carter se desvanecieron en un ruido de fondo. De vez en cuando llegaban actualizaciones esporádicas. Se divorciaron, incapaces de mantener su relación sin un propósito compartido. El señor Carter se volvió a casar rápidamente. La señora Carter vivió sola, trabajando en el vivero, cuidando plantas que no podían sentir dolor.
Pasaron los años, títulos obtenidos, carreras iniciadas, relaciones construidas sobre la confianza y no sobre la transacción. Las cicatrices permanecieron, pero ya no nos definían. Nos transformamos de víctimas a sobrevivientes y luego en algo más. Personas que habían enfrentado la oscuridad y elegido la luz, que habían sido rotas y se habían reconstruido más fuertes. Mason se especializó en neurología pediátrica, enfocándose en condiciones raras. Yo me convertí en terapeuta especializado en el trauma de jóvenes en acogida. Sara abrió una clínica que brindaba atención médica gratuita a niños en riesgo. Marcus fundó una empresa de construcción que contrataba a jóvenes que salían del sistema de acogida. Amy dirigió una organización sin fines de lucro que apoyaba a sobrevivientes de abuso. Tomamos nuestro dolor y lo transformamos en propósito. No porque el trauma nos hiciera más fuertes, esa era una mentira que los Carter podrían haber contado, sino porque elegimos construir algo significativo a partir de los escombros que dejaron, porque sobrevivir no era suficiente. Queríamos prosperar. La última vez que vi a los Carter fue en una conferencia, 5 años después. La señora Carter estaba allí como vendedora de plantas terapéuticas. Me vio al otro lado de la sala y se congeló. Le sostuve la mirada con firmeza. Ya no era la niña asustada de 13 años a la que habían aterrorizado. Fue ella quien apartó la vista primero, empacando su puesto y yéndose temprano. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni miedo residual. Ella se había vuelto irrelevante en mi historia, salvo como un capítulo que llevó a otros mejores. El opuesto del dolor no es el placer, es la paz. Y finalmente había encontrado la mía. Suscríbete para más contenido como este.